Hola, muy buen día. Sorry, me agarraron aquí leyendo además la carrera de mi querida invitada. El día de hoy tenemos una invitada de lujo en este universo Violeta, nuestra amiga, nuestra hermana, quien queremos y admiramos. Pau. Híjole, emocionada de tener a la doctora Sandra Aurora, quien es alguien que conozco de mucho tiempo, activista, defensora de los derechos humanos, presidenta del Pacto de Sororidad. Pero ahí Cierto. tú vas a Pues leer más de ella. fíjense, sí, totalmente. Algo que yo no sabía y le estaba diciendo que para mí que su vocación era solo en el ámbito educativo, pero no, ella es ingeniera química. En primer lugar, eso es lo que a ella la formó, ¿no? Y después ya vino maestra y doctora en ciencias de la educación. Ella es investigadora, académica, divulgadora científica y activista. Es investigadora del Instituto de Ciencias Biológicas de la UNICACH, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es integrante de la Red de Ciencia, Tecnología y Género, integrante del Comité Académico de la Red Latinoamericana de Metodología de Investigación y presidenta de la Agrupación de Organizaciones No Gubernamentales Pacto de Sororidad, que ya lo comentaba aquí Pau. En fin, y pues ya nos irás hablando también de los reconocimientos que has recibido, distinciones, en fin, muchas cosas. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, gracias hasta que se nos hizo, ¿no? Es que Hay antecedentes. de verdad que sí, la habíamos cancelado varias veces. Ay, y no, luego, qué oso, que lo reconozcas sí. públicamente. Pero hay que reconocerlo, y luego cuando la invitamos ella ya no podía, pues, o sea, se estaba vengando de nosotras. Hasta que por fin pudo. Ay, sí, qué pena. Disculpas públicas. Ay. No, no es nada personal. Ay, Sandra. Además, quiero decirles que así como la ven toda seria, tiene un gran sentido del humor. Eso sí, siempre. Siempre, me encanta. Oye, Sandra, bueno, nos une el encontrarnos como activistas también, como activistas por los derechos humanos de las mujeres. Y sin embargo, bueno, tú tienes una larga trayectoria, como ya lo compartí, académica, que es ahí también donde has estado construyendo, y nos hablarás de tus proyectos a futuro también, ¿por qué no? Claro. Cuéntanos cómo fue tu infancia, de dónde eres y qué te llevó a definirte profesionalmente pues por la química, una profesión seguramente también como casi todas muy masculinizada, pero hay unas más que otras, ¿no? Así es. Bueno, yo soy originaria de Tuxtla Gutiérrez. Soy coneja, exacto. Nada más que soy hija de una mujer mapachagua, de Mapastepec, ¿no? Y mi papá es del bosque, entonces prácticamente crecí aquí, he hecho toda mi formación académica. Pero pues bueno, he tenido la oportunidad también de estar en otros espacios, en otros lugares que me han retribuido mucho en términos de formación y para fortalecer, bueno, sobre todo una inquietud que yo tenía, ¿no? Desde la infancia. Y me inclino, yo siempre, fíjate que hay una cuestión como coyuntural, hay esas cosas de la vida. Yo siempre quise ser bióloga. Yo quería estudiar biología en la preparatoria. Y era mi convicción, yo estaba ya, incluso me fui al área que era la que iba a definir. Pero una cuestión en mi vida muy personal, que creo que muchas de las personas que me conocen y ustedes conocen, es cuando hace como un punto crítico y llega a un diagnóstico o una enfermedad que tengo que se llama lupus eritematoso sistémico. Entonces, una de las restricciones era que no me podía solear. Entonces, ahí fue cuando, bueno, ya reflexionando y dije, bueno, no me puedo asolear, pues no tiene caso que yo estudie biología, pues gran porcentaje del trabajo que se hace en el proceso de la carrera es hacer trabajo de campo. Y bueno, y como siempre era como muy comprometida, fui niña de dieces, entonces dije, no, me voy a inclinar por otra cosa que pues esté dentro de la misma área. Al final, fíjate que fueron dos mujeres las que inspiraron esta vocación, ¿no? La primera por la biología, una bióloga que yo tuve en la prepa, la bióloga Miriam, que trabajaba en el zoológico, una extraordinaria profesora y profesionista. Y la otra que hizo que yo me inclinara por la química fue mi profesora de química, la maestra Marta, ahí en el colegio de niñas. Entonces me encantaba cómo enseñaba química y dije, voy a estudiar química. Y es así como me decido, cuando ya me toca, ¿no?, elegir, empiezo a buscar qué universidades ofrecían química. Tenía una beca para irme a la Universidad de Guadalajara. Otro hubiera sido mi destino. No estarías aquí sentada, no estaría yo aquí sentada. Ni hubiera tenido la oportunidad de conocerlas, ni de estar en este ejercicio tan lindo de resistencia por las mujeres de Chiapas. Y bueno, pero mi mamá me dijo, no te vas como buena mamá chiapaneca, sureña, en este ejercicio como de protegerte. Te quedas aquí y elige una carrera.
Y pues bueno, entonces ya entré al Instituto Tecnológico y ahí fue donde estudié Ingeniería Química. Y bueno, en este programa, Sandra, normalmente más bien, es un espacio para visibilizar el trabajo de las mujeres como tú, por eso se llama Universo Violeta. Y querido público, de verdad que deben de saber que Sandra es de las académicas que yo más admiro, sino la que más admiro más bien. Y a mí me gustaría que nos platicaras en ese proceso de la academia, de trabajar profesionalmente, ¿cómo es que te identificas feminista o en qué momento te das cuenta? O a veces desde siempre lo has sido, pero no todavía así nombrado tal cual. No sé, ¿en qué momento tú identificas en el que sabes que eres, no tanto a lo mejor como que te declararás feminista, sino que haciendo como un recuento, ¿en qué momento tú de alguna forma piensas que empezaste a identificarte como feminista? Mira, hay una cuestión que creo que siempre me ha motivado desde pequeña, creo que es una cualidad, es como este sentido de la justicia, ¿no? Yo siempre estuve metida en problemas, o sea, digo, en problemas, en el ejercicio de marcar postura desde muy pequeña, ¿no? Y toda la adolescencia, cuando yo veía algún acto injusto. Claro, esto sabemos que atiende mucho a la formación que has tenido, ¿no? En los valores, lo moral, lo correcto, lo no correcto. Pero creo que mi arribo al feminismo, como creo que lo hacen muchas mujeres, cuando noto un uso, podríamos decir, indebido del poder institucional, porque esto me pasó hace como alrededor de, que será ya 14, 16 años en la universidad, y noto las diferencias que había entre cómo se trataba a los hombres y a las mujeres, ¿no? Entonces, yo viví un periodo de hostigamiento laboral, que siempre he pensado que todas las etapas de tu vida te dejan grandes aprendizajes, y la verdad atesoro mucho este punto de quiebre en el que desde mi perspectiva había un ejercicio violento del poder, había una injusticia laboral, ¿no? Y cuando entonces empiezo a hacer mis lecturas de la desigualdad con base al sexo, que era porque yo era mujer y a quien se estaba defendiendo era una persona que era hombre, ¿no? Yo me daba cuenta que las cosas no marchaban bien, entonces creo que ahí es cuando empiezo yo a hacer lecturas de otro tipo. Otro punto importante fue cuando llego a la Red de Ciencia, Tecnología y Género, que fue un poquito antes, fueron meses antes, y conozco a una grande de México, la doctora Norma Blázquez Graf, que fue la primera mujer que funda la Red de Ciencia, Tecnología y Género. Y bueno, ella hace una red de investigadoras. Somos solamente mujeres, y hemos recibido varios señalamientos por eso, pero yo nunca voy a olvidar que cuando llegué, que yo estaba estudiando el doctorado, y entonces empezamos a platicar, y ella de verdad que una mujer muy congruente en el ejercicio de la sororidad, ¿no? En esta parte de mentoría feminista, de formarte en la trayectoria académica, ella me decía, y lo decía incluso públicamente, siempre nos cuestionan por qué nada más nos agrupamos las mujeres, ¿no? En investigación, y por qué no aceptamos a hombres. Ella decía, es que los hombres históricamente han tenido sus espacios. Claro. Y como vivimos en un ejercicio de desigualdad y muchas brechas de las mujeres académicas e investigadoras, pues tenemos que hacer un bloque y empezar a trabajar juntas. Entonces, a partir de ese momento y lo que me sucede unos meses después, entonces como que me doy cuenta de que definitivamente tenía que fijar un posicionamiento, y llega a mí como de manera muy, podríamos decir, pues yo diría de una forma, en un momento adecuado, y de una manera como lamentablemente llega a muchos la conciencia de género, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezo toda mi historia, me asumo feminista y sigo en ese posicionamiento en la academia, ¿no? Fíjate que a propósito de tu última reflexión, yo me acuerdo que apenas tuvimos a Tere, nuestra querida amiga. Día, no pude estar. Sí es cierto. Tuvimos ese día con Robelo, invitada. Sí, un beso. Te amamos. Sí. Y justo entrevistábamos a Tere, y Tere es la activista, ella es lesbo feminista, diría, una luchadora incansable también por los derechos de la comunidad y particularmente las mujeres lesbianas. Y ella decía,
tu primer descubrimiento es cuando luchas por ti, ahí empiezas, ella decía, voy a recuperar esa frase, pero me encantó, era como del ser, cuando luchas primero por ser, decía ella, ¿no? Ahí comienzas realmente a darte cuenta de una realidad que incluso va más allá de ti misma, ¿no? Pero comienza por liberarte a ti. Un poco esto que tú decías de lo que te enfrentaste en la UNICACH. ¿Y cómo fue aterrizando? Bueno, dos aspectos que yo te preguntaría es estudiar química. ¿Había muchos hombres? ¿Cuántas mujeres había? ¿Cómo fue? Porque también tuvimos aquí a nuestra anterior invitada y hablaba a Bárbara y nos hablaba otra ingeniera también. Y Bárbara nos contaba su experiencia incluso en la universidad de cómo había hombres maestros, catedráticos. Bueno, ella todavía no nos hablaba de eso, nos vas a hablar tú de eso. Hablaba ella de violentos, ¿no? Si ella se sublevaba, que era la única mujer que sublevó, pues prácticamente se echó al maestro encima, que le significó a ella migrar e irse a Oaxaca, si no mal recuerdo, terminar su carrera, ¿no? Entonces, sí, nos gustaría saber también cómo se vive, porque a ti te tocó vivir como estudiante y ahora tú cómo ves que ahora estás en la academia, en una universidad, la segunda más importante de Chiapas, que es la UNICACH. Se ha transformado el tema educativo, a propósito que además también eres una gran profesional en la materia. Pues mira, yo trabajo, una de las áreas que trabajo en los últimos años es precisamente la formación de vocaciones científicas, a raíz de que una de las cosas en las que investigamos en la red con otro conjunto de colegas es precisamente las brechas de género que existen en las carreras de ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas, ¿no? STEM o CITIM, por sus siglas en español. STEM es inglés. Entonces, al ser yo estudiante de una ingeniería, efectivamente, yo recuerdo que ingresamos 25 personas en esa promoción y nada más éramos 5 mujeres, ¿no? Nada más recuerdo de toda la matrícula, o de más bien de toda el cuadro de profesorado, a una sola mujer, ¿no? No, 2, perdón, son 2. Y entonces, yo sí recuerdo estas prácticas que señala Bárbara, la violencia, ¿no? Déjenme decirle que en términos estadísticos hay 3 espacios en los cuales las mujeres todavía tienen brechas muy grandes actualmente. Uno de ellos es la política, que ustedes se han especializado en estos temas. El otro es la academia, lastimosamente. Y digo lastimosamente porque se supone que son los espacios donde se forman a las personas, ¿no? Entonces son donde se forma la conciencia crítica, ¿no? Así es, entonces deberíamos la conciencia social allí, ¿no? Y la última zona es el área empresarial, donde también es difícil ver a mujeres. Pero sí, por ejemplo, la institución en la cual yo estudié, y bueno, que ahora soy egresada y que me siento con la autoridad moral de señalarlo y además con el compromiso social como egresada de esa institución, que era el Tecnológico Regional, sí se caracteriza, sí yo recuerdo este paso allí, por haber tenido no solamente ejercicios violentos, muy autoritarios, de abuso de poder hacia todo el estudiantado, sino también por el acoso sexual. De hecho, yo sí viví una situación de acoso alrededor como del 4º semestre, más o menos. Era un profesor que ya estaba identificado, que siempre invitaba a tomar un café a las estudiantes, y si no salías, entonces sí te pasaban la factura, ¿no? En términos de calificaciones, había hostigamiento, o acoso escolar. Y yo sí recuerdo que en ese sentido, una de mis decisiones fue darme de baja de la materia. Y bueno, como además también era muy autoritario y era muy mal docente, porque sí era mal docente, sembraba terror, pues yo dije, bueno, van a reprobar muchos, así que a ver si abrimos un curso de verano. Y así fue, muchos reprobaron. Todavía mis compañeros me decían, ¿por qué te dice de baja? Le dije, porque siempre reprueban muchos y yo no lo voy a estar aguantando. Ay, ¿quién te dice que vamos a reprobar? Y ya al final, ¿cuándo vamos a abrir el curso? Les dije que nos iba a reprobar, y esa fue una cuestión que para mí fue muy importante,
incluso yo acudí a todas las instancias que había en el tecnológico, hablé con el coordinador, recuerdo, de la carrera, hablé también con varios profesores, y el consejo, o sea, que era una cuestión que recuerdo, y me marcó mucho, era de que, pues no, mira, él siempre ha sido así, no te quejes, no te metas en problemas. El coordinador, si quieres te buscamos otra materia con otro profesor, o sea, moviendo a la víctima, ¿no? Y dejando al agresor en el espacio. ¿No? Sí, o sea, una cosa muy, muy lamentable y muy fuerte, ¿no? Que normalmente, bueno, no normalmente, si todavía sigue costando de alguna manera y todavía no hemos roto algunos techos de cristales en ese tema, que cuando una mujer estudiante, en este caso, hablando de las escuelas, recibe un tipo de acoso, no quiero imaginar en esa época, digo, es muy joven todavía Sandra, pero bueno, ya tengo mis años. Soy 94-98. ¿Sí? ¿Hace 20 años? Sí, 20 años ya, 20 ¿verdad? Años, yo quería. Seguramente era más difícil, o sea, ni siquiera me lo quiero imaginar, o sea. Más, no, son 30. Bueno, lo dejemos en 25. Hace 25. Ni siquiera me lo quiero imaginar. Yo me gradué yo me gradué a los 24 años, tengo 34, tengo 42, no tengo 34, tengo 42. ¿Hace cuánto? O sea, 24, 34, hace 17 años. Por eso no somos matemáticas. Sí, no. Yo por eso hice mi cuenta rapidito, ¿no? Me estoy poniendo de más. Quiero preguntarle a Sandra algo que también creo que ha sido importante en su vida, independientemente de la academia, sino esta parte de activista, de defensora de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Chiapas, y que es presidenta del Pacto de Sororidad. También me gustaría preguntarte esa parte, ¿no? ¿Qué es el pacto? ¿Qué es el pacto para ti? ¿Qué te ha traído? Cuéntanos un poco de eso. Pues mira, yo creo que al final y te voy a decir cuál fue el origen y por qué también creo que el activismo es bien importante. Me reconozco e incluso me autodefino como una profesora e investigadora que hace mucho trabajo de vinculación y extensión. Y esto un día me lo hizo ver mi querida Tatiana Jiménez, a quien le mando un beso, por si me está escuchando. Porque es cierto, yo siempre trabajo mucho en comunidades, trabajo en territorio. Y te voy a decir cómo se vincula con el activismo. Siempre he pensado que los temas o los problemas sociales ya son problemas que tienen que atenderse desde una intervención, o sea, investigación-acción, ¿no? Ese sería como el área que podríamos decir que yo siempre estoy abordando. Estoy con intervención, estoy investigando y estoy trabajando en los problemas. Pero cuando viví la etapa, o sea, de por sí yo he pensado que la necesidad social es muy grande, porque las universidades se construyeron para el avance, para el progreso. No es posible que tengas una barda de universidad y después de la barda tengas miseria, pobreza, rezago, cuando hay carreras que pueden atender esta parte social. Entonces, pero aparte cuando viví el proceso en la universidad, curiosamente, quienes me cobijaron fueron mujeres activistas. No recibí ningún respaldo institucional, yo lo entiendo, más no lo justifico, siempre he dicho, lo comprendo, más no lo justifico, en el sentido de que siempre hay mucho temor porque pueda ser despedido, porque si apoyas a un compañero que está en un problema y te solidarices, también van tras tu cabeza, ¿no? Por estarte como rebelando ante estos ejercicios abusivos del poder. Entonces, cuando yo vivo esta etapa, me encuentro con grandes activistas, ¿no? Que yo tengo que reconocer que estuvieron allí. Yo conocí a Selene Domínguez, la conocí en el activismo. También conocí a Geli Pacheco cuando estaba en Voces Feministas en el activismo. Te conocí a ti. Entonces quiero pues que al final esa parte Pacto de Sororidad, que era una agrupación donde habían otras mujeres más, la licenciada Isabel Marroquín, a quien saludo y abrazo con cariño. Bueno, no las voy a mencionar porque no puedo omitir alguna, pero todas grandes mujeres, ¿sí?, que me recibieron y me recibieron con mucha calidez, y entonces empezamos a compartir estos diálogos y reflexiones de esta situación de que una cosa es lo que marca en los reglamentos, marcan las leyes, y otra cosa es cómo como ciudadanía organizada, como mujeres
en un ejercicio ciudadano consciente, formamos estas resistencias y hacemos visibles estas injusticias desde otros espacios, que también son sin duda fundamentales. Por ejemplo, el uso de medios de comunicación es un elemento que las activistas y los activistas tienen, y a quienes son aliados también en los medios de comunicación, porque también te apoyan, apoyan las causas sociales. Claro. Y eso creo que es importante decirlo, reconocerlo, y ahí es cuando yo digo, bueno, todo lo que me he formado en términos de conocimiento tiene un sentido y trasciende cuando lo aplico a una causa social. Y donde me encontré así, como decir, aquí es donde puedo yo salir con los conocimientos que he adquirido, con la experiencia que tengo, pues no solamente en química, el ser activista te hace también incluso conocedora de leyes, ¿no? De derecho, de temas políticos, o sea, de muchas cosas, tienes que tener muchas herramientas, pues vas y lo aplicas. Entonces ahí es cuando nace mi pasión por el activismo, y la verdad creo que es de los mejores tiempos que he invertido en mi vida, ¿no? Oye, Sandra, y bueno, quisiéramos más tiempo contigo, pero no me quiero ir sin preguntarte dos cosas. Bueno, una, porque aquí a Pau le toca también. La otra. ¿Qué piensas? Bueno, tenemos por primera vez a la primera mujer en la historia de este país, Claudia Sheinbaum, pero además, ayer incluso lo platicaba con mi hermano y con mi hermana, y reconocer que es la mujer, pero también la persona, más allá del género, más preparada que ha tenido, creo yo, este país a lo largo de su historia, ¿no? Porque así nada más de revisar, bueno, perfiles, etcétera, quienes han gobernado este país, pero me parece que Claudia es no solo la mujer, sino además la persona más preparada que vamos a tener. Hay una gran expectativa en que ahora vamos a tener una mujer científica, que además yo leí alguna vez lo que ella ha hecho a lo largo de su trayectoria, y comulga mucho con esto que tú decías, la ciencia aplicada al territorio, a solucionar problemas específicos de la gente, donde la ciencia no se queda en el escritorio, la investigación, porque de nada, o sea, sí sirve, pero no realmente no trasciende, ¿no? Todo este tiempo invertido, todo lo que se le invierte del dinero público a las universidades, y solo se queda en el escritorio. Claudia fue, si no recuerdo, una comunidad en Michoacán, generó todo un modelo de estufas rurales, ¿no? Ecológicas, ¿no? Que además cubría, ella también, que además trae este tema del cuidado del medio ambiente, ¿no? Cómo enlazó esta parte también con la parte rural, y ayudarle a las mujeres, porque también finalmente las estufas ecológicas tienen una función también de apoyo particularmente a las mujeres, porque muchas se morían por estar cocinando con leña, y al final ellas terminaban con enfermedades muy fuertes que tenían que ver con esto. O sea, ¿qué te inspira a ti, hablando que también la apoyaste? O sea, lo tenemos que decir, no, aquí tres apoyamos a Claudia, pero bueno, te pregunto como científica, ¿cómo es para ti esto? Mira, yo creo que sin duda se está marcando un precedente en la historia de México. El tener a una mujer, creo que va a ser, es un mensaje poderoso que se manda, como en la presidencia, es un mensaje poderoso que se envía a esta estructura patriarcal, y a esta cultura tan machista, que pues bueno, México es un país machista y hay que decirlo como tal, igual que otros países de América Latina y en Europa, ¿no? También en España hay varios países. Pero bueno, en este caso creo que en un país tan machista, creo que una mujer arribe a la presidencia, y acabo de decir que el espacio político es un espacio muy difícil, es difícil para las mujeres, y que además esa mujer ponga como titular de la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología a otra mujer, entonces ya está rompiendo paradigmas, y sin duda con esos nombramientos está cortando brechas. Una secretaria de gobierno también. Exacto, entonces otra en el ejercicio político, ¿no? Entonces yo creo que esto sin duda va a cambiar un poco como la lógica en que están construyendo las infancias. Eso me agrada mucho, porque las infancias van a recordar a una mujer presidenta. Sí, lo que no tuvimos oportunidad nosotras, ¿no? No teníamos nunca un modelo. Así es, estas figuras que inspiran, de hecho yo lo dije, hay un efecto que se llama efecto Matilda en la ciencia, del cual yo hablé en alguna charla en la que alguna vez estuviste, de violencia epistémica, y a mí me inspiraron dos mujeres a estudiar esta carrera, ¿no? Entonces, y ahora, seguramente Claudia va a inspirar a muchas políticas más, va a inspirar a niñas, adolescentes, y además va a generar
una revolución social en el pensar cómo se configuran las relaciones entre hombres y mujeres en espacios de poder, ¿no? Creo que para mí esto es bien importante, el mensaje que ella envía es fundamental. De entrada creo que es lo que ya tenemos seguro. Esperamos el plan de gobierno. Además también esta filosofía que tú dices, con la que yo comulgo y que he comulgado desde mucho tiempo. Ahorita tenemos un proyecto que se llama Comunidades Sostenibles, multidisciplinar, donde estamos saliendo a comunidades, estamos trabajando en San Fernando y en Tierra Colorada. Entonces en Tuxtla, en una comunidad muy marginada, donde efectivamente se ven estas brechas tan marcadas para las mujeres. Si las niñas van a traer agua, a veces son violadas, abusan sexualmente de ellas. O sea, cuando hay precariedad, la mujer sufre más. Si no tiene dónde cocinar, se enferman las mujeres. Si no hay agua. Si no hay agua, las mujeres están viviendo crisis. Entonces, ahora que viene esta mujer con esta mirada, porque ella lo decía en su tesis doctoral también, que al final, perdón, en su tesis de licenciatura, ella decía que ella no concebía la sociedad si no la ciencia no estaba para apoyarla. Creo que vamos a, si esta filosofía permea a todas las instituciones, creo que vamos a avanzar mucho en la articulación ciencia para el beneficio del desarrollo social. Y ella tiene este tema de, bueno, perdón, la secretaria decía, tengo este compromiso de que además no solo sea una secretaría que trabaje solita, sino que todo lo que va a ser transversal, ¿no? Sí. Escuchar eso es fantástico. Pues bueno, vamos a tener que hacer un programa segunda parte porque ya nos tenemos que ir. Ya, de verdad que nos encantó tener aquí a Sandra, que estuvieras con nosotros. De verdad que hay muchísimo que platicar, tantos temas, pero esperamos tenerte pronto y de verdad pueden seguirla. No sé si quieres decir tus páginas de redes sociales. Bueno, en Facebook me encuentran como Sandra Auro González, ¿no? Y bueno, igual estoy en Instagram, y pues bueno, si gustan escribirme, si quieren saber más acerca de lo que trabajo, pues bueno, mi correo institucional es sandra.gonzalez@unicach.com. Un mensaje con el que quiera cerrar, hablando de una mujer de ciencia. Bueno, yo creo que es importante prestar atención en los procesos educativos, en la formación de las personas, que veamos la ciencia no como algo lejano, veamos la ciencia como algo cotidiano que nos ayuda a explicar los fenómenos de la vida. Todo tiene que ver con aspectos científicos, desde la química, la física, las matemáticas, la biología, y que en casa a las niñas, a los niños, sobre todo si nos escuchan, o a las mujeres, pues bueno, que tratemos también de acercar a nuestros hijos y a nuestras hijas a estos veranos científicos que nos dan sin duda lecturas distintas de la vida y nos generan escenarios diferentes. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Nos vemos. Gracias al 7. Compartir de porque no es feminista. No solo las instituciones como la Fiscalía, la Mujer, se va a poner buenísimo en cada programa. Y que las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia. Eso es muy